Primera Timoteo, capítulo 5. Gracias al Señor, nuestro hermano Juan Manuel pudo terminar ahí el capítulo 4. Ahora vamos al capítulo 5. Versos 1 y 2 solamente estaremos hoy día. 1 y 2. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Amén. Estos son el texto que nos va a ocupar hoy día en nuestra predicación. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permite estar con tu palabra siendo predicada, Señor. Quiero presentarme delante tuyo en mi debilidad, Señor, para que tú, Padre, me permitas, Señor, predicar tu palabra con denuedo, como debo hacerlo, Señor. Y Padre Santo, que nuestra iglesia pueda ser edificada con tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda hacer cambios en nuestra forma de entender la iglesia y también de conducirnos dentro de la iglesia, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hasta ahora Timoteo ha estado hablando, varias instrucciones. Recuerden que la intención de Pablo al escribir esta carta a Timoteo es para que Timoteo comprenda bien qué es lo que tiene que hacer en Éfeso. Ya como pastor, él tiene un desafío bien grande. Él tiene que de partida llegar a la iglesia y callarle la boca a los que están enseñando falsas doctrinas. Ya sentarlos y comenzar él a enseñar, a poner en orden la iglesia. Para eso comienza a hablar específicamente de las instrucciones, particularmente en el culto público, de la labor que las damas tienen o el rol que las damas deben evitar ya en el culto público, que es la autoridad y la enseñanza. Y habla del rol de los varones ahí en la oración, y habla también de los requisitos de los pastores y de los diáconos. Y en el fondo todo esto tiene que ver con poner en orden la iglesia, porque la iglesia de Cristo debe funcionar ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden, ¿ya? Ojo, no entienda eso como un orden militar, porque a veces la gente entiende como un orden militar y tenemos todos que cuadrar. No. Orden, entendiendo el orden como armonía, decoro, esas son las cosas del orden, estructura. Y Pablo sabe que tanto tiempo han estado estos falsos maestros enseñando cosas malas, que lo más probable es que la manera de ser de estos hermanos esté regulada, orientada por la enseñanza, porque, hermanos míos, una mala enseñanza produce una mala práctica, ¿ya? Una mala enseñanza produce una mala práctica. Nuestras malas prácticas, lo más probable es que te liga a mala enseñanza. Entonces, esa es la intención de la sana doctrina. La sana doctrina tiene la específica intención de hacer vidas espirituales sanas, ¿ya? No de alguna manera no satisfacer el hambre de conocimiento, sino que la sana doctrina está dirigida a la salud espiritual de la iglesia. Ahora, en todo esto, la intención de Pablo es que mientras él retarda en llegar a Éfeso, Timoteo, según las palabras de él, sepa exactamente cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Ven? Ahora, esta palabra casa es una palabra que también denota la idea de familia. No está hablando del edificio, no está hablando de la media agua o del chalet, no está hablando de una casa material, está hablando del hogar, ¿ya?
La iglesia es el hogar de Dios, es la familia de Dios. Lo repite también en Efesios capítulo 2, dice que nosotros hemos sido llamados a ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, los versículos 1 y 2 de Timoteo están dentro de esta idea, de Pablo a Timoteo, están dentro de esta idea de entender la iglesia como una familia. Pero obviamente Pablo está aquí tomando una arista especial de lo que es la vida de la iglesia, que es la exhortación, Y de eso vamos un poco a hablar hoy, acerca de la necesidad que Timoteo y los pastores y cada uno de nosotros tiene de tomar en serio el ministerio de la exhortación. Y vamos a ver de qué se trata y hacia dónde está orientado. ¿Ya? Entonces, en los versículos, en el capítulo 5 y en los primeros versículos del capítulo 6, Pablo está dando instrucciones de cómo funcionar en cuanto a las relaciones en este caso Timoteo, con la membresía de la iglesia, cómo debe relacionar el tema con las viudas y también cómo los siervos tienen que relacionarse con sus amos y los amos con los siervos. En el fondo, las instrucciones que están en el capítulo 5 y 6 son instrucciones que tienen que ver con relaciones interpersonales, ¿ya? Con relaciones interpersonales. Y es así como nosotros necesitamos poner atención en esto, porque, hermanos míos, la iglesia de Cristo se basa en relaciones interpersonales, ¿ya? Se basa en relaciones interpersonales. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, es un organismo donde se interrelacionan personas de diferentes estratos, de diferentes realidades, de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes naciones, incluso de diferentes épocas, se interrelacionan. A tal punto que nosotros podemos llamar, dice la Biblia, a Abraham como padre, el padre Abraham, ¿cierto? La familia de la fe. Entonces, hermanos míos, hoy vamos a tratar el tema, o vamos a hablar del tema del trato en la interrelación de la familia de la fe. El trato en la interrelación de la familia de la fe. Y lo primero que quiero apuntar, hermanos míos, es que en la labor pastoral que Timoteo necesita realizar en la iglesia de Éfeso, él tenía que relacionarse con todos. Él tenía que relacionarse con todos. Y en nuestra labor pastoral hoy en día nosotros tenemos que relacionarnos con todos. Digo esto porque muchas veces nosotros tenemos tendencia a inclinarnos, o voy a usar una palabra bien usada, a veces tenemos feeling con ciertos grupos. Yo he visto realidades en iglesias donde esencialmente el pastor tiene feeling con los jóvenes. Entonces es una iglesia movida por los jóvenes, donde los adultos no tienen mucho, y perdón el buen chileno, pito que tocar, ¿cierto? Entonces muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa que ciertos grupos dentro de la iglesia toman de alguna manera el control de la vida de la iglesia, y eso afecta obviamente las relaciones entre uno y otro. Y tanto adultos como jóvenes tienen esa tendencia. Los jóvenes tienen la tendencia a menospreciar a los adultos, y los adultos tienen la tendencia tal vez a menospreciar un poco a los jóvenes. Por lo menos esa era la realidad que le tocó a Timoteo, ¿cierto? Por eso le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Entonces Timoteo tenía que entender que se tenía que relacionar con la demás gente. Ahora, hoy en día hay muchas iglesias que han intentado resolver esto y han departamentalizado la iglesia. Entonces tienen su departamento de universitarios, departamento de damas, departamento de hombres adultos, de hombres jóvenes, de hombres solteros, de no solteros, y todas las categorías que usted pueda entender. Y cada uno de ellos funciona muchas veces de manera autónoma.
Yo siempre recuerdo un caso hace muchos años atrás. Me acuerdo que estaba liderando un grupo de jóvenes en una iglesia y llegó un líder de jóvenes de otra iglesia a hacerme una consulta y a proponerme algo: hacer una asociación de grupos de jóvenes entre varias iglesias. Y me causó extrañeza eso. Yo le dije: ¿y eso tu pastor lo aprueba? No sé, me dijo. Pero es una idea que nació. Claro, la iglesia de él eran puros jóvenes casi. ¿Me entienden? Pero a lo que voy yo, a que se tiende con esta idea, se tiende a desperfilar lo que verdaderamente es una iglesia, una familia, donde hay todo tipo de personas, todo tipo de edades. Así que por favor no me saquen a los bebés de aquí aunque lloren, porque somos una familia. ¿Me entiendes? Porque la iglesia necesita entenderse así, entenderse que tenemos que interactuar con todo tipo de personas. Y Timoteo tenía que aprender eso. Bueno, Pablo menciona ahí diciendo: no reprendas al anciano, sino que exhórtale como a padre, a los más jóvenes. Bueno, habla de ancianos, de ancianas, de jóvenes hombres, de jovencitas. Esto nos enseña algo importante, que no debemos pasar por alto a nadie en la iglesia. A veces tendemos, por ejemplo, a no tomar muy en serio a los niños. Son niños, entonces. No, tome en serio a los niños. Ámelos, converse con ellos, acérquese a ellos. Interésese por ellos, por los adolescentes. Es muy importante entender así la iglesia. La vida en la iglesia, hermanos míos, se basa en relaciones. Nos relacionamos, nos interrelacionamos. La vida se trata de relacionarse. La iglesia también. En la vida nos relacionamos en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los padres. En la sociedad nos relacionamos en el trabajo. En todo tipo de circunstancias de la vida tenemos que aprender a relacionarnos. Y la iglesia es un gran desafío para nosotros. Porque en la iglesia se rompen los esquemas respecto a las relaciones que tenemos en el mundo, por ejemplo. Porque en la iglesia, el ser parte de la iglesia connota obligaciones espirituales. Por ejemplo, amarse los unos a los otros. Usted va a la reunión de apoderados del curso de su hijo y no tiene esa obligación. Por eso discuten y discuten y discuten y discuten. No tiene la obligación de amarse uno a otro, ¿ya? Pero la iglesia sí. En su familia, a veces las familias sufren ciertos problemas y bueno, a veces se separan un poco, ¿cierto? Entonces ya no me junto, no hablo mucho con mi tía porque tuvimos este problema. Y a veces en esa esfera no es tan sentida la separación, pero en la iglesia sí. En la iglesia dice Cristo: si alguien peca contra ti, anda y repréndele estando tú y él solo. No te permite dejar el tema ahí pendiente. ¿Por qué? Porque la familia de la iglesia rompe todos los esquemas de nuestras relaciones en el mundo. Entonces, Timoteo es llamado a ser un ejemplo. En todo sentido. Anteriormente, hermano Juan Manuel vio eso, ¿cierto? Él debía ser un ejemplo en conducta, en pureza, en fidelidad, en amor, en palabra, en tantas cosas. Ahora, ¿dónde podía ser ejemplo? ¿Dónde se podía palpar ese ejemplo de Timoteo? En la manera en que él se relacionaba con los demás. De hecho, por eso es que le dice a las jovencitas: trátalas con toda pureza. ¿Por qué? Porque él tenía que ser ejemplo de pureza. Entonces, la labor pastoral, necesitamos relacionarnos con todos, con todos. Ahora, si bien es cierto, particularmente la instrucción que Pablo da a Timoteo es una instrucción respecto de la labor del pastor hacia la iglesia, pero indudablemente esto tiene que ver con la manera en que nosotros nos tratamos, en que todos nosotros nos relacionamos. ¿Por qué? ¿Por qué asevero eso? Porque Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ser ejemplo en esto. Lo que él haga, lo van a hacer los demás.
Como Él se conduzca con la gente, se van a conducir los demás. Y eso, hermanos míos, es así. Yo tuve la triste experiencia también de estar en una iglesia donde el pastor trataba a sus feligreses de manera soez, vulgar. No era la hermana tanto, era la negra, el pelao, el guatón. Ahora, imagínese usted cómo se trataban entre ellos. Yo fui testigo de cómo en esa iglesia, desde el púlpito, los hermanos se daban permiso, los que dirigían se daban el permiso de hacer bromas muy pesadas a los que estaban sentados. ¿Entiende? ¿Se da cuenta la importancia o el peso en Timoteo de ser ejemplo a los demás? Porque, hermanos míos, necesitamos aprender a relacionarnos bien como familia del Señor. Otra cosa importante, hermanos míos, es la labor pastoral, es vital el ministerio de la exhortación, que es el tenor de la instrucción de Pablo a Timoteo. ¿Ya? Obviamente no habla de todo lo que involucra relacionarse unos con otros, pero en donde pone énfasis Pablo aquí a Timoteo es en la exhortación. Y, hermanos míos, nosotros como cristianos, mayormente el pastor, pero también todos nosotros, tenemos que tomar muy en serio la labor de exhortarnos unos a otros. Y para eso debemos aprender qué es verdaderamente la exhortación. Porque a veces entendemos la exhortación como darle palos al hermano. ¿Ya? Entonces decimos, no converses con él, exhórtale, como si conversar fuera liviano y en la exhortación sacamos un par de garrotes. Si bien es cierto, la exhortación en sí implica amonestar, que es el tenor de la palabra que usa aquí Pablo, pero también, curiosamente, en muchas partes de la Biblia, esa misma palabra significa consolar, estimular. Entonces, necesitamos aprender qué significa realmente exhortar. Ahora, necesitamos entender primero que todo que somos llamados a exhortarnos unos a otros. De hecho, el espíritu de lo que Cristo dijo cuando dijo, si alguien peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿ya? Es un llamado a tratar los problemas entre nosotros. Si tu hermano peca contra ti, si alguien de la congregación te ofende en palabra, en conducta, en actitud, cualquier cosa, tu necesidad es ir donde él y confrontar la situación. Pero es increíble la cantidad de cristianos que jamás hacen eso. Sino que cuando alguien le ofende, lo primero que hacen es comentárselo a otro. Y no confrontar con la otra persona. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por muchas cosas. Porque intentamos cuidar una imagen y cuando nos encontramos con la otra persona, hacemos como que no pasa nada. Entonces le tenemos temor a la gente, tantas cosas que pueden ser, pero hacemos todo menos confrontar, porque no sabemos ni hacerlo, ni entendemos el bien que hace eso. Y a veces, hermanos míos, las cosas son tan sencillas de solucionar, pero nosotros las hacemos tan difíciles. Tan difíciles. Es necesario que nosotros nos exhortemos unos a otros. En nuestras relaciones, hermanos míos, interpersonales, es absolutamente importante la labor de exhortarnos. Dios nos llama a exhortarnos unos a otros, a orientarnos. Mire, yo le quiero mostrar un versículo donde el versículo en sí tiene que ver con consejería, con orientación, y está ahí en Romanos capítulo 15. Dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis
llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Dios ha capacitado a su iglesia para amonestarse unos a otros? Claro que sí. Pero hermano mío, el problema nuestro es que tenemos un mal entendimiento de qué significa amonestar y exhortar, agarrarlos a palo, a bibliazo. Pero aquí la idea es que para amonestar apropiadamente, el cristiano debe estar lleno de bondad y de conocimiento. ¿Por qué tú necesitas bondad y conocimiento para exhortar? ¿Qué relación hay entre la bondad y el conocimiento para exhortar a alguien, para amonestarlo? Hermanos míos, es el eterno dúo, es el dúo dinámico. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ambas cosas. El amor, la gracia y el conocimiento. Misericordia y verdad. Bondad y conocimiento. Ambas cosas se necesitan. El problema es que muchas veces tenemos tanto conocimiento y tan poca bondad que simplemente damos de palo en vez de exhortar a alguien, en vez de animarlo, en vez de llevarlo a Cristo, lo llevamos fuera de la iglesia, lo resentimos. Hermanos míos, necesitamos entender el equilibrio entre la bondad y el conocimiento. Ahora, ¿qué pasa si hay pura bondad y poco conocimiento? Nunca jamás se va a resolver el problema. Nunca jamás esa persona va a salir de su pecado. Pero parte de la relación que tienen los creyentes entre sí, hermanos míos, está el llamado a tratar con el pecado de otros. Hermanos míos, Dios ha comprado para sí a través de Cristo un pueblo santo, celoso de buenas obras. ¿Somos todos así perfectamente santos? No, estamos en un camino de santidad. Por eso se hace necesaria la exhortación, porque nos ayudamos unos a otros a seguir este camino. El camino es estrecho, hermano. Y a veces en vez de ayudar a los hermanos a caminar este camino estrecho, lo aplastamos en contra de la pared así, para que no camine más, no sé. Pero hermanos míos, necesitamos entender de que la labor de exhortar, en este caso de Timoteo, a los demás y también de nosotros a los demás, debe ser hecha en el marco bíblico, no en lo que nosotros entendemos como exhortación. Y a veces nosotros entendemos mal lo que es exhortación. Entonces, nosotros necesitamos tratar con los pecados de los demás. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Y eso es lo que no hacemos, sino que lo copuchenteamos, lo decimos a otro. Claro, lo disfrazamos a veces de ora por mí porque te pido oración por mí. ¿Y por qué? Lo que pasa es que el hermano Darío me ofendió y necesito pasar esta prueba. ¿Y conversaste con el hermano Darío? No, no he conversado, pero te pido oración. ¿Entiendes? Hipócrita. Y en la palabra del Señor, el Señor me dice, no, mira, si el hermano Darío pecó contra ti, anda donde él. No hables con nadie, habla con él. Repréndelo. Y ahí de nuevo entendemos mal las palabras. Repréndelo. Si se arrepiente el hermano Darío, perdona hermano Darío por sacarlo tanto a colación. Y si se arrepiente, perdónale. Mire, hasta ahí llegó el problema. ¿Y el copuchenteo por dónde se fue? Por allá. Perdónale. Y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día y volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónalo, 7 veces al día. Y ahí quedan los problemas.
Ahora, esto Cristo lo dice en el marco de los discípulos, pero hermano mío, esto tienes que aplicarlo en tu matrimonio, con la relación con tus hijos, con tu relación con tus padres. Hermano mío, la disposición de un creyente es perdonar, pero no puede haber perdón si primero no hay una confrontación con la realidad del pecado. Ahora, ¿cómo debería tratar Timoteo a los demás? Bueno, la naturaleza del trato, hermano mío, entre los creyentes en una iglesia es una familia, como hemos dicho. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes. No, te dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, el razonamiento normal diría, ninguno tenga en poco tu juventud, así que lucha por tu liderazgo. Pero el Señor, Pablo le dice a Timoteo, no, la manera en que tú puedes ganar respeto de tu iglesia, Timoteo, es con tu ejemplo. Con tu ejemplo. No bravuconamente, no a punta de palos, no dictatorialmente, sino con tu ejemplo. Con tu ejemplo. Sí, es verdad, en el capítulo 4, Pablo le dice en el verso 11, esto manda y enseña. Es decir, Timoteo necesita ejercer liderazgo, ejercer autoridad, pero en un marco de amor, de respeto. Y la manera en que puede él hacer valer su liderazgo en medio de esta realidad de que es un cabro joven, es ser un ejemplo para los demás. Timoteo podría haberse tentado a imponer su autoridad con la venia apostólica de Pablo. Podría haber dicho, bueno, Pablo me dijo que ninguno de ustedes puede menospreciarme, así que deben saber bien con quién hablan aquí. No. Pablo le dice que es a través del ejemplo a los demás como él debe mostrar su liderazgo. Precisamente, hermanos míos, este es el modelo de Cristo. Liderar es humillarse a servir a otros. Eso es liderar para Cristo. ¿Se acuerdan cuando peleaban quién era el mayor y quién iba a ser el mayor? Y Cristo les quiso dar una lección práctica de qué significa realmente autoridad. Tomó una toalla y cual esclavo se puso a lavar los pies de sus discípulos y a secar sus pies. Y Pedro, en esa actitud hipócrita a veces, ¿cierto? No, a mí no me vengas a lavar los pies, tú eres mi Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Entonces, Señor, lávame todo el cuerpo. Y ahí dice una cosa hermosa el Señor. No, ustedes ya están lavados. Solamente necesitan lavarse los pies. Y no estaba hablando de los pies feos. Estaba hablando de su caminar. Ellos habían sido ya perdonados, pero en su caminar diario necesitaban santificarse, lavarse. Entonces, Timoteo necesitaba entender que parte de la relación que él tenía con la membresía era confrontar sus pecados. Y eso, hermanos míos, no es fácil. No es fácil, porque solemos desequilibrarnos, solemos no tratar los pecados para no causar problemas o solemos ir a la batalla, ponernos los guantes y todo eso, sacar la ametralladora, todas esas cosas, y no sabemos tratarlos bíblicamente los problemas. O a veces los tratamos equivocadamente, a veces pensamos, tenemos la idea de que lo que necesita el tal o cual individuo es que oremos y nada más. No, muchas veces hay problemas que necesitan un poco más de escarbar. Entonces Timoteo necesita aprender a hacer su labor de exhortador. Por eso es que Pablo le dice aquí, y ahora vamos al texto propiamente tal, no reprendas al anciano, sino exhórtale.
Ahora aquí interesantes las palabras que ocupa el apóstol Pablo, ¿ya? Porque son palabras que nosotros en el español las vemos iguales, pero en su idioma original tienen distintas connotaciones. La palabra que ocupa aquí Pablo para decir reprender, no reprendas al anciano, está hablando de un trato duro. De hecho, la palabra que se ocupa es dar un golpe. Pero no le está diciendo no le dé un golpe al anciano, está diciendo no seas duro en tu trato con él. A la hora de tratar un pecado con un adulto en tu iglesia, le dice Pablo a Timoteo, no seas duro con él, sino exhórtale. Y esa palabra exhórtale viene de una palabra que significa muestra a la luz, devela. En algunas ocasiones significa, ¿cierto?, revelar algo, descubrir algo. Y la idea que hay ahí es que él es un problema que necesita ser puesto en la mesa, a la vista, para tratarlo. ¿Se da cuenta? Pablo le dice a los ancianos, no los trates duro. Si hay un hermano anciano, adulto en tu iglesia, no vayas, sé respetuoso con él, considera su edad. Por eso dice como un padre. No vayas con toda la caballería encima, sino conversa con él y trae a la luz el problema, tal como lo harías con tu padre. Entonces esa es la necesidad que tiene Timoteo. De hecho, la palabra que ocupa para exhortar es una palabra que muchas veces se traduce como consolar, estimular. Aquí se intenta decir amonestar, porque está hablando de los pecados de la gente. Entonces, cuando un anciano, cuando un adulto esté en pecado, no vayas y lo reprendas duramente. De hecho, las Américas ocupan esa palabra, reprenderlo duramente. No, sino que amonéstalo, como si fuera tu padre. Asumiendo Pablo que Timoteo se crió en un contexto de buenas relaciones familiares, ¿ya? Y asumiendo que nosotros también tenemos un estándar de relaciones familiares apropiadas. Entonces, en el fondo le dice a los adultos de tu iglesia, trátalos como si fueran tus padres, tal como tratas a tu padre, con respeto. Y si hay algo que tratar en tu padre, tú no vas a faltarle el respeto, sino que tienes tino, ocupas las palabras precisas, buscas la ocasión apropiada. Eso. Y Timoteo necesitaba aprender eso. ¿Tienes que exhortar a los adultos de la iglesia? Claro que sí, porque los pecados deben tratarse, pero hazlo como si fuera tu padre. Timoteo como pastor debía tratar aspectos pecaminosos de las hermanas adultas, las ancianas, dice aquí. Claro que sí, claro que sí. Las hermanas adultas necesitan ser exhortadas, necesitan ser dirigidas, orientadas. Y muchas veces los pecados en hermanas adultas no cambian porque nunca son exhortadas. Y muchas veces no son exhortadas porque no sabemos cómo hacerlo. Bueno, ahí dice Pablo a Timoteo, ellas también necesitan ser exhortadas, amonestadas. Pero ¿sabe cómo? Como si fuera tu madre. ¿Entienden? Como si fuera tu madre. Suponiendo que tu manera de relacionarte con tu madre es apropiada. Ahora, si tu manera de relacionarte con tu madre no es apropiada, por favor, no lo hagas con los demás como lo haces con tu madre. Apunta a la Biblia, no apuntes a ti. Pero hermanos míos, el Señor está llamando a Timoteo y a nosotros a aprender cuál es nuestro trato con los demás, porque somos una familia. Entonces esta instrucción está enfocada al hecho de que Timoteo como pastor debe saber cómo tratar a los hermanos en Éfeso. Y esto porque él estará permanentemente cerca de ellos.
relacionándose con ellos, conversando con ellos, ayudándoles en las problemáticas espirituales que ellos tienen en su vida. Y precisamente en este relacionarse con ellos es donde Timoteo necesita ser un buen ejemplo a los creyentes, en palabra, en conducta, en espíritu, en amor, en fe y en pureza. Pablo no trata de todos los aspectos que tienen que ver con la relación de Timoteo como pastor con los demás, pero trata de este aspecto fundamental que tiene que ver con la actitud del corazón, porque si Pablo le dice a Timoteo, mira, cuando vayas a un anciano, a una anciana, a un joven o a una jovencita a tratar un tema de pecado, por favor no vayas con toda la caballería, no los reprendas duramente, sino exhórtales. Como padre, madre, hermano, hermana. Y eso tiene que ver con la actitud del corazón. Porque ¿qué actitud tengo yo cuando voy con la caballería encima a alguien? A reprenderlo, a darle de palo, de bibliazo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es la actitud del corazón? ¿Qué quiero lograr? O ligándonos al estudio, ¿cierto?, que hemos estado teniendo en la escuela bíblica, ¿qué me motiva a eso? ¿A quién estoy amando cuando estoy haciendo eso? Pero la diferencia sustancial que hay entre reprender duramente y exhortar a alguien tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué quieres lograr tú cuando quieres tratar un problema de pecado con otro? Hay un texto que nos dice claramente qué es lo que tú y yo debemos lograr. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es el objetivo de toda exhortación? Restaurarla al hermano, que se arrepienta. O las palabras de Cristo en Mateo 18, ganarlo. Pero ¿cuál es la intención cuando vamos y reprendemos duramente? Hacerle ver a él lo malo que es, al lado de lo bueno que yo soy. Esa es muchas veces la actitud, querer ganar un punto, porque eso de aplastar verbalmente a otro me hace sentir bien. ¿Sabe el método más usado por nosotros para hacernos sentir bien? Hablar mal de otro. Y así somos muchas veces. Entonces, para darme un poquito de aliento de vida, entonces, en mi área de esposo, entonces yo empiezo a hablar de, qué sé yo, del hermano José Frese. Oh, si supieras tú como hermano José Frese, peor que yo. ¿Entiendes? Entonces, me estoy afirmando en él para levantarme un poco más yo. Y eso, hermano mío, es pecaminoso, por donde se le mire. Eso no tiene nada que ver con una relación santa. Entonces, hermanos míos, necesitamos aprender nosotros cómo relacionarnos con la familia de la fe. En otras palabras, o sea, en otras partes de la Biblia, el apóstol y el Señor Jesucristo ocupa una palabra. El problema nuestro muchas veces, que lo comentaba con mi hija en la semana, es que en nuestras versiones españolas uno encuentra la misma palabra en muchas partes, pero esa misma palabra en diferentes partes son otras palabras en el original, ¿ya? Entonces la palabra reprensión aparece aquí y dice no reprendas al anciano, y vamos a Mateo y dice si alguno peca contra ti, repréndelo. Bueno, ¿lo reprendo o no lo reprendo? Es que son dos palabras distintas. Cuando ocupa Cristo repréndelo, está hablando del tema de hablen el tema, llámalo aparte, ¿cierto? Tú y él solo, para que hablen del asunto, para que traten el problema. Esa es la idea de reprender en Mateo 18, que es la palabra elenco.
Por eso el teatro, ¿cierto? Y este es el elenco que actuó en esta obra, dice. Esos son los que salen a la luz, esos son los que salen al escenario. La idea es, pongan en el escenario todo lo que hay que hablar. Repréndelo. Y la palabra que ocupa aquí Pablo, como dijimos antes, tiene que ver con darle un golpe, tratarlos duramente. Pero lamentablemente en español es la misma, ¿cierto? En las Américas intenta hacernos entender mejor y le pone ahí reprender duramente. Pero en definitiva lo que el Señor Jesucristo nos llama a hacer es a tratar los problemas de pecado, es a confrontar los problemas de pecado con la idea de ponerlos a la luz, desenmascararlos para confrontarlos y solucionarlos, con el fin de ganar al hermano, de que se arrepienta, de perdonarle y de que se restaure. La palabra que ocupa aquí Pablo para exhórtale es una palabra que se usa en muchas oportunidades, como dije, para consolar. Y la verdad es que hay algunos hermanos que cuando están en pecado necesitan ser amonestados, sí, pero necesitan ser redirigidos, reorientados. Y para eso necesitas de alguna manera consolar. ¿Sabes por qué? Volvemos al estudio, hermano mío, porque tú debes ir a confrontar a un hermano que está en pecado con esta idea: hermano, él no tiene la capacidad para salir de donde está. Ayúdalo a ver la gracia de Dios, ayúdalo a ver su incapacidad, ayúdalo a ver que lo que necesita él no es un cambio de conducta solamente, que necesita cambiar desde el corazón. Ayúdalo a eso. Hendrickson dice esto acerca del texto: en vez de tratar duramente a los que necesitan corrección, Timoteo debe amonestarlos. ¿Ya? Esto significa llamarlos aparte para el propósito de alentarlos, consolarlos, exhortarlos, rogarle que estén bien, apelar a ellos. Es obvio que este último pensamiento de amonestar es el que predomina en el pasaje. MacArthur dice lo siguiente: la confrontación del pecado en la iglesia no se debe hacer con ataques violentos a los hermanos que han caído. Más bien los santos que pecan deben confrontarse con amor, fortalecerse y animarse para que vivan vidas santas. Debe ser una confrontación que restaure, redima, remedie, y debe hacerse con una actitud de mansedumbre. El que exhorta, hermano mío, debe cuidar cómo lo hace. Si tú exhortas a alguien, debes cuidar muy bien cómo lo haces. ¿Amén? Debes cuidar muy bien de cómo exhortas a otro. ¿Qué quieres conseguir? Ahora, otro consejo: si tú eres exhortado por otro, que no te importe cómo lo hace. Que no te importe cómo lo hace. Porque muchas veces ponemos la excusa: sí, yo sé que tiene la razón el hermano, pero vino a mí así con bravuconamente. Sí, pero es que me dijo estas cosas que no me gustaron a mí. Entonces, si me lo hubiera dicho de otra forma, no, hermano mío, no te excuses. Si alguien te reprende, hermano mío, no te excuses en cómo lo dijo el otro. No. Pon más bien atención al contenido de la reprensión y ve si realmente, aunque te lo dijo como te lo dijo, a lo mejor tienes razón. A lo mejor es de parte del Señor. En una oportunidad, Simei, un individuo allá en los tiempos de David iba pasando, y ¿sabe qué le empezó a decir Simei? Puras barbaridades. Lo empezó a maldecir. Lo empezó a atacar, le empezó a decir a David: tú eres un asesino, tú eres aquí, era el rey. Entonces Abisai, que era uno de sus generales, le dijo a David: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Eran suavecitos para solucionarlo. ¿Y sabe lo que le dijo David? Le dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David.
¿Y quién pues le dirá por qué lo haces así? O sea, en otras palabras le dijo David, mira, si él me está diciendo toda esa barbaridad, ¿sabe? Lo más probable es que Dios lo movió a decirme eso a mí. Y muchas veces tenemos que hacer eso cuando somos reprendidos, amonestados. No importa cómo se lo digan, pero considera, a lo mejor tienen razón. A lo mejor es bueno que sean duros conmigo. A lo mejor es bueno que me hagan recapacitar de esa manera tan dura a veces, ¿ya? Sin embargo, cuando usted exhorta, tiene que ver bien cómo lo hace. Amén. Dice la palabra del Señor que nuestro fin es restaurar la vida del otro. Es fundamental, hermanos, entender la naturaleza como una familia, la naturaleza de la iglesia como una familia espiritual y basar nuestro trato en esa realidad. Las relaciones en nuestra iglesia son comparadas con las relaciones de la familia. A los ancianos, le dice Pablo a Timoteo, vélos como padres, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como tus hermanos, a las jovencitas como a hermanas. Y aquí tienes que preguntarte, ¿cómo ves tú a tu congregación? ¿Es un simple grupo genérico de adultos, jóvenes y niños? Como lo pudiera ser, no sé, por el club deportivo. ¿O realmente es un grupo donde es tu familia espiritual, donde tú ves padres, hermanos, madres y hermanas? Donde hay lazos afectivos, donde hay lealtades, donde hay preocupación mutua, donde hay dedicación mutua, cuidado mutuo, amor mutuo. Eso es lo que diferencia una familia. Hermano, eso es nuestra iglesia, una familia espiritual. Y saber tratar a los miembros de nuestra familia es vital, hermano. En el Antiguo Pacto Dios se preocupó por leyes de que los miembros de la familia se trataran bien. Mire lo que dice, por ejemplo, en un texto en Levítico. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Mire otro en Éxodo. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Claro, porque si alguien maltrata físicamente, tal vez. Pero mire lo que dice. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¡Wow! ¿Y por qué Dios se mete en este asunto de cómo yo me relaciono con mi papá, con mi mamá? Hermano, si tú maldices a tu madre, en el Antiguo Pacto morían. Y cualquier adolescente, dice, un adolescente cuando sea rebelde y contumaz, eso quiere decir un adolescente rebelde, tenía que ser llevado por los padres, ¿cierto?, afuera del campamento y decirle a toda la congregación, congregación, este es mi hijo, es rebelde y contumaz y muchas veces he tratado de solucionar el problema con él y no quiere, y ahí está, en sus manos. ¿Y qué te debía hacer las autoridades? Tenían que pena de muerte, porque era una ley civil. Gracias al Señor estamos en el nuevo pacto, ¿cierto? Donde hay misericordia. Pero esos son indicadores que las relaciones familiares son serias para Dios. Y que no es cosa liviana que tú trates mal a tu madre o a tu padre o a tu hermano o a tu hermana. No es cosa liviana. No es cosa liviana. Y eso debemos llevarlo a la iglesia. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, trata a los ancianos como tus padres. Trata a las ancianas como tus madres. Y aquí debemos procurar eso, enseñarle a nuestros jóvenes que no les falten el respeto a los adultos, que los adultos merecen respeto. Mire lo que dice un proverbio: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a menospreciar a las personas mayores. Y toma mucha importancia lo que dice al final, que a las jovencitas Timoteo debía tratarlas con toda pureza, como a sus hermanas. No olvide, el contexto es tratar pecados. Entonces ¿cómo el pastor debe tratar los pecados en las jovencitas en la iglesia? Con toda pureza.
¿Por qué? Porque Timoteo debe ser ejemplo de pureza. ¿Entiendes? Pero yo quiero poner atención en esto, que interesante que de las jovencitas, Timoteo, a ver, según el contexto, lo más probable es que Timoteo tenía bajo los 40 años, lo más probable, por lo que vemos, que Timoteo era soltero, ¿entiendes? Y era líder. Entonces Pablo le apercibe diciendo, mira, cuando traten los problemas de pecado en las jovencitas, trátalos con toda pureza. Con toda pureza. Exhórtales, sí. Exhórtales. Pero como hermanas, con toda pureza. Y ahí está hablando esencialmente de una sanidad moral, sin malas intenciones, sin una doble intención, esa es la idea, con toda pureza. Entonces, hermanos míos, el Señor quiere que veamos nuestra iglesia como una familia. El Señor quiere que tratemos los pecados, los problemas de pecado en nuestra familia, pero el Señor quiere que aprendamos a hacerlo. Y la vía que nos propone Él es no reprender duramente a los hermanos, que esencialmente ese es el camino del legalismo, sino más bien exhortarles, estimularles, consolarlos, rogarles, amonestarlos con todo el amor. ¿Por qué? Porque el propósito es que se arrepientan, que se restauren. Ese es el propósito. Entonces, revisa tu corazón. A lo mejor no estás haciendo una buena labor de exhortador. A lo mejor no estás mirando con respeto a los demás. A lo mejor no estás considerando esta iglesia como una familia. Que el Señor nos ayude, amén. Oremos.